Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Nicolás Ramírez del Villar, director del Congreso Anual sobre la región Arequipa. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes a la última ponencia de un espacio de oportunidad para el sector hotelero. En esta oportunidad, Katarzyna Dunin nos estará acompañando y nos explicará sobre el programa de Reactiva Perú. Katarzyna Dunin es directora en PwC y también nos acompañó en la mañana. ¿Qué tal, Katarzyna? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias nuevamente. Un placer estar con ustedes y poder contarles un poco sobre el programa Reactiva Perú, ¿no? Que es bastante beneficioso para todas las empresas del país porque ofrece tasas de interés muy interesantes. ¿Empezamos ya o esperamos unos minutos? Como tú me digas. Sí, ya podemos comenzar, ya estamos en vivo. Perfecto. Hola, en esta ocasión vamos a conversar sobre las fuentes de financiamiento garantizadas por el Estado peruano y los requisitos para acceder. Sobre el particular, quisiera empezar señalando que es muy importante darle en esta situación que estamos viviendo liquidez a las empresas. ¿Por qué es importante darle liquidez a las empresas? Porque si rompe la cadena de pago, puede la recesión que ya estamos viviendo como producto del coronavirus, ¿no? Se puede ahondar más y al ahondarse más puede generar mayores problemas para la economía del país. En el último reporte del Banco Central de Reserva, que ha sido publicado en su página web, comentan que en el año 98, a raíz de la crisis internacional, que repercutió en el Perú de una manera importante, se cerraron 6 bancos, ¿no? Más de 2.500 empresas fueron declaradas en insolvencia. Lo que el Estado peruano, a través de su gobierno, está implementando son medidas para justamente dotar de liquidez a las empresas y entre ellas tenemos el programa Reactiva Perú y el Fondo Empresarial para MIPES, que se llama FAE-MIPE, que justo el día de hoy ha sido publicado su segundo reglamento operativo. Esta charla justamente vamos a conversar sobre Reactiva Perú, por qué es importante Reactiva Perú, qué implica Reactiva Perú, cuáles son los requisitos para acceder a Reactiva Perú, pero principalmente partiendo del supuesto que muchos de ustedes ya han solicitado Reactiva Perú, nuestra misión en esta ocasión, o por lo menos el objetivo principal que busco, es contarles cuáles son las medidas de debida diligencia que deben realizar con la finalidad que el préstamo que ustedes vayan a solicitar o que han solicitado sea destinado a las características o misiones que el Estado peruano ha establecido. No obstante, antes de conversar sobre eso, yo quería contarles un poco, para ponernos en contexto, cuáles son las medidas para dotar de liquidez a empresas que se vienen tomando, no solamente en el ámbito tributario o el financiero, que es mi especialidad, sino también en otras áreas como en el comercio exterior o las medidas laborales, para que vayamos viendo que esto Activa Perú no es un programa aislado, sino es parte de toda una estructura, ¿no? Que algunos podrán decir que es insuficiente, otros dirán que no es lo que se esperaba, y otros diremos que efectivamente que son medidas muy acertadas, faltarían probablemente algunas más, que también podríamos comentar en esta ocasión, pero la idea es, principalmente, el objetivo es el que les comentaba, ¿no? Ya tengo el préstamo Reactiva Perú, sin perjuicio de hablarles sobre el programa y cómo acceder para aquellos que no han accedido todavía y cuáles serían las ventajas que podrían obtener, pero principalmente cuáles son las medidas de debida diligencia que yo debo adoptar
con la finalidad, ¿no?, de no perder el crédito. Y cuáles podrían ser las consecuencias de no seguir esas condiciones. Entonces, vamos a poner en stand-by un momentito el programa Reactiva Perú y el Fondo de Apoyo Empresarial para las MIPES, y les voy a hablar sobre las medidas, primero financieras, para dotar de liquidez a las empresas. En ello, podemos comentarles que el Banco Central de Reserva, entre abril y mayo, ha reducido la tasa de interés de referencia de 2.25 a un mínimo histórico, 0,25, que es idéntico al de la FED, ¿no? Y con ello se espera, ¿no?, inyectar liquidez al sistema a través de repos de valores y de monedas, ¿no? Los repos son estos instrumentos financieros a través de los cuales se compra un valor y con la obligación de recomprarlo para obtener liquidez. En este caso, por ejemplo, ustedes habrán escuchado de la ley dada por el Congreso, por el presupuesto, que las personas pueden retirar hasta el 25% de su fondo con un límite de 12 UITs, de 3 UITs, perdón, y para ello, pues, las AFPs necesitan liquidez, porque las AFPs tienen su dinero invertido, y si tienen que entregar ahora el dinero a sus fondistas o a los AFPistas, por decirlo, denominarlos de alguna manera, tendrían que vender esos valores, y no es el mejor momento para vender, ¿no? Porque realmente la economía, no solamente la peruana, ha sufrido tremendamente. Entonces, por ejemplo, ha permitido a través de repos con bonos soberanos, ¿no?, que las AFPs obtengan liquidez y puedan utilizar esos fondos para poder cumplir con la obligación legal que le ha enviado uno de los poderes del Estado, que es el Congreso de la República. De la misma manera, al haberse reducido la tasa de interés de referencia del BCR, la primera reducción, que fue de 2,25 a 1,25, se redujo a 1% la tasa de interés moratorio respecto de deudas de la SUNAT. Luego hubo una segunda rebaja de 1.25 a 0.25, que, como les decía, que es una tasa histórica, y se esperaba que se rebajara nuevamente la tasa de interés moratorio, pero hasta el momento no ha ocurrido. Mencionar, ¿no?, que hace más de 10 años teníamos la misma tasa de interés moratoria, que es la tasa que se aplica cuando tenemos deudas ante la SUNAT, que era antes de 1.2 mensual, y ahora es de 1% a partir del 1 de abril. Otras medidas que el BCR ha implementado ha sido la flexibilización de los requerimientos de viaje con la finalidad de dar mayor liquidez al sistema. Por ejemplo, en el caso de depósitos en moneda extranjera, ha bajado el encaje, si la memoria no me falla, de 50% a 9%, lo que implica mayor liquidez, y ha reducido la volatilidad del tipo de cambio invirtiendo en swaps, ¿no?, que ha permitido controlar que el cambio no se dispare, ¿no?, frente a la moneda nacional. En lo que se refiere a medidas legales, la administración del presidente Vizcarra ha dispuesto algunas normas que al comienzo, es importante tener en cuenta, eran de carácter reglamentario o de nivel reglamentario. Como ustedes saben, nuestra legislación se organiza en una pirámide, que es la pirámide de Kelsen, donde en la parte superior está la Constitución, luego están las leyes y luego los reglamentos, ¿no? Y cada uno de estos estratos tienen que ser dictados por un órgano determinado. En lo que se refiere a materia tributaria, las normas para crear, modificar, derogar, condonar impuestos, ser dadas por rango legal. Como recordarán, cuando la pandemia llegó al Perú y cerró a los pocos días el estado de emergencia, nosotros todavía no teníamos el Congreso instalado y el presidente Vizcarra legislaba mediante decretos de urgencia. La norma constitucional señala que mediante decretos de urgencia no se puede dictar normas en materia tributaria. Por ello, las primeras normas, que fueron principalmente referidas a las prórrogas, ¿no?, en las declaraciones juradas, en el impuesto a la renta, que en principio solamente se les dio a los clientes que tenían ingresos en el 2019, ingresos netos menores a 2.300 UITs, y luego se amplió a 5.000 UITs.
Al ser normas reglamentarias sí podían ser dictadas, pero en el interín, pues fue implementado el Congreso, ya no se podía legislar en materia tributaria por decretos de urgencia y se tuvo que esperar a las facultades legislativas, a la concesión de facultades legislativas por parte del Congreso a favor del Poder Ejecutivo. Y en esa línea, ¿no?, se empezaron a publicar algunas disposiciones tributarias para dotar de liquidez a las empresas, pero de carácter legal, es decir, de rango de ley. En esa línea, por ejemplo, el día de hoy se ha publicado un decreto legislativo que permite arrastrar la pérdida que se genere en el año 2020 hasta por 5 años, ¿no? La regla general establece 4 años y se ha sido en esta ocasión 5 años. Luego, otras medidas que se han implementado con la finalidad de dotar de liquidez a las empresas ha sido la creación de un procedimiento adicional al de la ley de impuesto a la renta respecto a los pagos a cuenta, que permite modificarlos o suspenderlos y que da una rebaja de hasta el 100% si, haciendo una comparación entre los ingresos de este mes, de este ejercicio, de abril del 2020, por decirlo de alguna manera, comparando con abril de 2019, si se han reducido en más del 30%, pues se puede suspender el pago a cuenta y hay una serie de disposiciones. Todas estas informaciones que le comento las pueden ver en nuestra página, en nuestras redes sociales. Nosotros tratamos de mantenerlos informados y, como les comentaba en la mañana, si alguno de ustedes está interesado en recibir esta información en tiempo real a través de nuestras alertas, encantadas. Al final le voy a dar nuevamente mi correo para que me puedan escribir y hacerme esa solicitud y yo poder incluirlos en las listas. Otras medidas importantes para dotar de liquidez, en todo caso para que la caja no desaparezca, han sido medidas laborales que, como ustedes saben, si bien es cierto que nuestra legislación permitía la suspensión perfecta, era muy cuestionada si es que se podía considerar esto una situación de fuerza mayor. Finalmente, el gobierno estableció que sí. Y también se estableció un subsidio del 35% de las empresas, que ahí también es importante mencionar, si bien es cierto, esto no es parte de la reunión del día de hoy, pero el ingreso que las empresas reciban en calidad de subsidio no está grabado con impuesto a la renta, y nosotros desde PwC consideramos que el gasto tampoco es, el gasto no es reparable, sino que es deducible para fines de impuesto a la renta. Y finalmente, en normas de comercio exterior, porque bien es cierto, ha habido normas de aislamiento social que, como todos han ampliado el día de hoy por 2 semanas más. El comercio exterior no ha parado, ¿no? Es decir, probablemente se ha reducido, pero eso no significa que hayan habido disposiciones para que no se realicen actividades de comercio exterior, y ahí han habido medidas de rebajar aranceles y permitir las devoluciones vía droga. Si bien es cierto, no tiene que ver con medidas tributarias como producto del COVID-19, el año pasado salió una jurisprudencia, ¿no?, del Tribunal Fiscal, que permite compensar el saldo a favor del impuesto a la renta contra impuestos corrientes administrados por el Tesoro Público. Eso quiere decir que si en el año 2019 yo generé un saldo a favor mío porque por X motivos, porque mis pagos a cuentas fueron mayores a mi impuesto a la renta por pagar, esa diferencia, ¿no?, ese saldo que yo tengo, que antes solamente se entendía que se podía recuperar contra los pagos a cuenta del siguiente ejercicio o contra el impuesto a la renta del siguiente ejercicio, se puede compensar contra otras deudas tributarias que se pudiera tener. Y en esa medida, la Administración Tributaria ha venido concediendo las compensaciones, ¿no? Muchas de las empresas que tenían saldo a favor han compensado su saldo a favor contra el ITAM, ¿no?, hubiera surgido en el 2020, y eso les ha permitido tener caja. Y la Administración Tributaria, pese a la suspensión de los plazos administrativos que existe a la fecha y que
para los procesos en trámite va a ser hasta el 21 de mayo, salvo que lo prorroguen, probablemente lo prorrogarán, porque todavía vamos a estar en situación de aislamiento social, y para inicios y tramitación de procesos hasta el 27 de mayo, lo ha venido concediendo, ¿no? Existe un consenso entre los tributaristas. Creo que la administración tributaria está observando las devoluciones de impuestos con mayor rapidez, en el entendido, ¿no?, que se necesita de caja. Una de las medidas, o dos de las medidas, solamente para terminar en este punto y ponernos en contexto, que hubiera sido, o que todavía esperamos que se den, aunque no parecerían no estar incluidas en la delegación de facultades, en esta delegación de facultades, porque el presidente también anunció que iba a haber una segunda delegación de facultades, para crear un impuesto que en un principio se dijo que parecería ser patrimonial, y ahora pareciera ser a la renta, pero realmente luego de algunos días posteriores a su anuncio no hemos tenido más noticia. Pero algunas medidas tributarias que, para dotar de liquidez a las empresas, fue la solicitud de condonación del ITAM, ¿no? Porque el ITAM no es otra cosa que un impuesto a la renta adelantado. Al decir condonación se lo dice de esa manera porque el impuesto ya existe, el nacimiento de la obligación tributaria de ese impuesto es el 1 de enero, y otras disposiciones que también se vienen solicitando son las referidas a que se eliminen las reglas de subcapitalización, estos límites a la deducción de los intereses que existen en nuestra ley o en el PAD. Pero en todo caso, esas son medidas que podemos conversar en otra ocasión, que estaríamos muy prestos a venir a conversar con ellos. Yo lo que quería ponerlos en este momento es en contexto y contarles que Reactiva Perú, ¿no?, y el Fondo de Apoyo Empresarial para MIPES son parte de toda una estructura de mecanismos que se están dando para dotar de liquidez a las empresas, ¿no? ¿Qué cosa es Reactiva Perú? ¿Qué cosa es el Fondo de Apoyo Empresarial para las MIPES? Son préstamos, ¿no? Son programas creados por el Estado, con garantía del Estado, cuyo objeto en los dos casos es permitir la continuidad de la cadena de pagos en las empresas formales a través del sistema financiero, ¿no? En el caso de Reactiva Perú, el fondo que se ha entregado es de 30.000 millones, ¿no?, en garantías, y el Fondo de Apoyo Empresarial es de 800 millones, ¿no? El objetivo, como les digo, es impedir la ruptura de la cadena de pagos, y se otorga a los ciudadanos o las empresas formales principalmente la posibilidad, ¿no?, la posibilidad de acceder a un crédito con una tasa de interés subastada muy, muy, muy baja, ¿no? Ahorita voy a explicarles un poco cómo funciona el sistema para que lo entiendan, porque no es fácil, o sea, entender cómo funciona, pero en simple si bien es el banco el que te presta, es el Estado quien te garantiza hasta con un 98%, dependiendo del monto que vas a solicitar, que también tiene sus límites y que ahora lo vamos a conversar, y te da una tasa de interés subastada, ¿no? Entonces, ¿quiénes pueden acceder a Reactiva Perú? Si uno revisa el decreto legislativo 1475 y 1477 y su reglamento operativo, señalan que solo podrían ser las empresas deudoras, es decir, solamente los beneficiarios o los prestamistas serían las personas naturales o jurídicas que realizan actividad empresarial, ¿no? Ahí ha habido toda una discusión, porque si el objetivo de Reactiva Perú es evitar que se rompa la cadena de pagos, ¿qué pasa con las entidades que no realizan actividad empresarial? Porque ciertamente, como ustedes saben, tenemos entidades como empresas, ¿no?, que sí realizan efectivamente una actividad empresarial, pero también tenemos otras entidades, ¿no?, que no necesariamente realizan actividad empresarial, y se ha dicho de paso, en ningún documento legal se dice exactamente que es una actividad empresarial. Sí lo dice la jurisprudencia y lo asocia a la actividad de lucro, pero ¿qué pasaba con todas estas organizaciones?
sin fines de lucro, ONGs, ¿no? Que también tienen personal, que también tienen proveedores, que también quieren impedir su cadena de pago, ¿no? En el proyecto de contrato que el Estado emitió, ¿no? Se incluyó una salvedad, ¿no? Si bien es cierto que en la norma habla de en todo momento de empresas, y de lo que tenemos conocimiento, hay algunos bancos que sí vienen efectuando préstamos Reactiva Perú, ¿no? Para este tipo de entidades que realizarían, no realizan actividad de lucro, pero sí podrían realizar actividad empresarial, ¿no? Como por ejemplo podría ser un colegio, ¿no? Que no está organizado como una sociedad anónima, sino como una asociación sin fines de lucro, etcétera, ¿no? Las garantías que otorga el Estado son principalmente para estos sistemas, ¿no? Para el programa Reactiva Perú y para el programa del FAE-MIPE. El FAE-MIPE, a diferencia de lo que vamos a hablar de Reactiva, y nos vamos a destinar más tiempo a Reactiva, porque finalmente es el más implementado, la diferencia está en que el Reactiva, vamos a ver, te puede prestar hasta 10 millones, ¿no? de soles, con intereses, mientras que el FAE-MIPE te puede prestar hasta 30.000 soles. Y tienes que ser MIPE. Hay algunos casos en que las empresas no van a poder acceder a Reactiva, como vamos a verlo, y que FAE-MIPE podría ser una alternativa, pero también hay un nicho, ¿no? un espacio de empresas que no pueden entrar a Reactiva Perú por las características que ahorita vamos a conversar, y que entrar a FAE-MIPE con 30.000 soles, ¿no? y más para el sector hotelero, con mayor razón que el monto es muy insuficiente, es insuficiente, ¿no? Dicho esto, aquí pueden ver ustedes en la diapositiva cómo funciona el programa Reactiva Perú. En la práctica, ¿no? La empresa o la entidad que quiere ser beneficiaria se acerca a su entidad del sistema financiero que más le convenga, puede ingresar al que quiera, y le puede pedir una línea de crédito, ¿no? que tiene un límite. Ahorita vamos a hablar de cuáles son los límites. Una vez que la empresa se dirige a la entidad del sistema financiero, la empresa del sistema financiero evalúa el rating y crediticio y demás condiciones de la empresa, con la finalidad de conocer si cumple con los requisitos mínimos para ser beneficiaria del programa Reactiva. Cabe señalar que las garantías del Estado que te entregan son de hasta el 98%, dependiendo de los montos, entre 80 y 98%. Entonces, si una entidad quiere, por valor de su crédito, solamente accede a una garantía del 80%, tendrá que poner el 20% adicional y viceversa, y en el otro caso tendrá que poner el 2%. Entonces, en algún momento se criticó el programa Reactiva porque decía, bueno, el Estado debería garantizar el 100%, ¿no? Y ahí tuvo una discusión que ustedes, si la buscan en diferentes artículos, diferentes economistas, hay algunos que opinaban que sí, que debería ser el 100% porque de esa manera el banco ya no tenía que evaluar nada y el préstamo iba a salir mucho más rápido, y otros decían, no hay que, y en ese punto yo me adscribo, no hay que darles el 100% de la garantía, porque finalmente, como les voy a explicar ahora, si es que el beneficiario no llega a honrar el crédito, lo que va a ocurrir es que el gran perjuicio va a ser el Estado, ¿no? Entonces, solamente para recapitular, la empresa, ¿no? Se dirige a la empresa del sistema financiero, la empresa del sistema financiero verifica su rating crediticio y demás condiciones para ver si está dentro del programa Reactiva, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y el banco cierra el crédito y para efectos de desembolsar, ¿no? El banco tituliza el crédito y se lo transfiere en un certificado al Banco Central de Reserva, ¿no? Y el Banco Central de Reserva va a una subasta, en la cual se subastan las tasas de interés, y gana el que ofrece mejor tasa de interés, ¿correcto? Y con esa tasa de interés, hay una circular que salió para tales fines en el BCR, es la misma tasa
subastada del BCR es la tasa que va a tener que cobrar el banco. Hay una comisión también a COFIDE por participar, y de esa manera es el BCR, con la garantía soberana que existe, pasa a entregarle el dinero a la entidad del sistema financiero, y la entidad del sistema financiero se le entrega a su cliente, como le digo, a tasas súper rebajadas. Entonces, ya aquí en este punto es importante mencionar, ¿no?, que este es un tipo de otorgamiento de crédito que tiene mucha participación del Estado, y donde el Estado podría ser el gran perjudicado, porque como podremos conversar en unos momentos, si la empresa deja de pagarle a la empresa del sistema financiero, la empresa del sistema financiero voltea al Estado y solicita la ejecución de la garantía para no perder el banco, y inmediatamente, pues, de acuerdo a los contratos, también depende de los contratos, de cada uno de los contratos suscritos por cada una de las entidades financieras, en ese caso, la entidad del sistema financiero, sí, evidentemente reportará a la empresa que había sido beneficiaria de que debe, anulará el préstamo o correrá todas las cuotas, y generará, y los contratos dicen que inmediatamente la tasa de interés que se le va a aplicar es una tasa de interés más, es la tasa de interés más alta que ese banco otorga en ese momento, ¿no? Entonces, evidentemente ahí se genera una situación, ¿no?, en la que si el cliente o la empresa beneficiaria no paga, pues el banco no se va a ver perjudicado, ¿no? Entonces, en realidad, o sea, si lo vamos a poner en términos prácticos, el Estado está interviniendo de una manera muy fuerte, ¿no?, o muy presencial, por decirlo así, en estos préstamos, justamente que cuesten lo menos posible y para que las empresas, bueno, lo honren finalmente, pero para que la cadena de pagos no se interrumpa, porque los efectos de que se interrumpa la cadena de pagos podrían ser nefastos, incluyendo pues la caída de algún banco del sistema financiero. ¿Qué cosa dice el programa Reactiva Perú? ¿Quiénes pueden acceder a los créditos? ¿Cuánto es el monto máximo que se puede pedir, ¿no? Cada entidad individualmente reconocida puede pedir uno de estos dos montos, o hasta 3 veces la contribución anual de la empresa a eSalud en el año 2019, es decir, todo lo que se pagó a eSalud en el 2019, por 3 veces. Como ustedes saben, se paga a eSalud el 9% de la remuneración bruta de los trabajadores. Eso implica que en la mente del legislador lo que se estaba buscando era por lo menos cubrir 3 meses de sueldo, ¿no? Porque si me cubren 3 veces el 9% anual de salud y el 3% de salud, que es lo que yo pagué por los trabajadores, ¿no? En ese caso, son más o menos 3 meses y 6 días, ¿no? Ese es un valor, o el otro valor es un mes de ventas promedio mensual del año 2019. Subo todos mis ventas, mis ingresos netos en el 2019, y lo divido por la cantidad de meses en los que he participado, y ese es el monto. En un primer momento, cuando el decreto legislativo 1457 decía que se aplicaba como monto máximo el menor de esos valores, ¿no? Y por eso existía la disposición para las microempresas, que decían que en el caso de las microempresas lo único que valía era el monto de ventas, no tanto el tema de los trabajadores. Pero luego, en el decreto legislativo 1457, se retiró esa disposición, y inmediatamente pues, se convirtió el que fuera mayor, ¿no? Porque pues si alguien te va a prestar dinero a una tasa de interés muy, muy baja, pues evidentemente vas a solicitar la mayoría del monto. Entonces, si es suficiente, si no lo es, eso dependerá de cada entidad, ¿no? Mucho depende de cuántos trabajadores tengo formales, ¿no? Lo que sí es cierto es que el monto máximo a prestar es de 10 millones de soles por empresa, ¿no?
que incluyen los intereses. Entonces, para ponerles un ejemplo práctico, si yo en ESALUD durante todo el año pagué 1.000 soles, ¿no? Que ese 1.000 soles sería el 9% de todas las remuneraciones de mis trabajadores en todo el año. Si yo ese monto, ¿no es cierto?, lo multiplico por 3 y ese es el monto máximo a prestarme, que lo puedo comparar con mis ventas promedio mensuales del año 2019 y en función a eso determinar cuánto es el monto del préstamo, ¿no? De lo que hemos podido conversar con los bancos, que la entidad va y tiene derecho, por ejemplo, a 10 millones y solicita solo 8 millones, tiene un crédito diferencial de 2 millones. Ahora, ese es un programa que tiene un límite, que es el límite que el Estado ha entregado, que es hasta 30.000 millones, ¿no? Entonces puede llegar un momento en que se acabe. Y en esa línea nos preguntaban en algún momento si es que qué pasaría si es que se ampliaría el programa reactivo o no. Bueno, las garantías que me otorgan el Estado van entre el 98 y el 80%, más garantía a costo de interés menor, ¿no? Hasta el 30.000 soles es el 98% y el tema, y cuando es más entre 5 millones y 10 millones es hasta el 80%, ¿no? La tasa de interés es la subastada, como les explicaba, hay una tasa de comisión de garantía, que es la que cobra el COFIDE, que asciende a 0,5% anual. Los préstamos se otorgan por 36 meses, incluyendo un periodo de gracia de 12 meses. La norma dice que los intereses en el periodo de gracia se prorratearán en las siguientes cuotas, es decir, el interés se devenga mes a mes y es gasto deducible del ejercicio en que en el periodo de gracia, me refiero al interés del periodo de gracia, pero lo voy a pagar, ¿no?, en los otros 24 meses prorrateado el valor, ¿no? Y ahí también es importante mencionar que en la medida que no se deroga la norma de la subcapitalización, que yo les decía que es una norma que se ha pedido que se derogue o que se condone más, para ser más precisos, porque lo que establece es que no se pueden deducir intereses más allá de 3 veces el patrimonio, eso para este año y para el próximo año, intereses que recaigan sobre préstamos mayores al 30% del EBITDA, que no son deducibles en un año en el cual el EBITDA, como el año 2020, considerando que el PBI se estima que va a bajar en 10-12%, pues estos intereses por el momento son, podrían ser no deducibles, ¿no? Y habrá que ver si se me aplica o no la regla de la subcapitalización, pero eso es un tema distinto. ¿Quiénes son las empresas elegibles para el programa Reactiva Perú? Las empresas elegibles son aquellas que no pueden tener deudas tributarias mayores a una UIT al 29 de febrero, ¿no? La norma establece una excepción que si al momento de hacer el préstamo ya tengo deudas menores a una UIT, es decir, si yo honro las deudas para poder acceder al programa, es posible, ¿no? No es una limitante, porque antes, o sea, la primera norma, el 1455, decía una UIT al 29 de febrero, pero en el 1477 se dijo, sí, ese criterio, pero hay un criterio adicional. En el momento de solicitar el préstamo o de la concesión del préstamo, cuando yo suscribo el préstamo, ya no tengo deuda con la SUNAT, ¿no? Tengo deuda menor a una UIT, ya no se ponía el tema del 29 de febrero, porque podía haber empresas que pues iban y honraban sus obligaciones con la finalidad de poder acceder a reactivo. Perdón, la clasificación de riesgos, ¿no?, de la CBS, para que la empresa sea elegible, ¿no es cierto?, tiene que ser normal o con problemas potenciales. No deben ser, la empresa, si la empresa está vinculada con la empresa del sistema financiero que otorga el préstamo, no te lo pueden dar, pero eso significa que estás vinculado, no podrías ir a otro banco, ¿no? Es decir, si yo soy una empresa que estoy vinculada al banco X, ¿no es cierto?, ahí no, el banco X no me puede prestar reactiva, pero puedo ir yo al banco Y que no está vinculado conmigo y pedir el préstamo. Eso también se cambió en el 1457, ¿no?
Y luego había que no pueden estar incluidas las empresas que están en casos de corrupción, y las empresas dedicadas a actividades prohibidas en el anexo 1 del decreto legislativo que crea el programa Reactiva Perú, que realmente son actividades principalmente ilegales. Y además de ilegales, también, bueno, hay algunas actividades que están prohibidas, ¿no? Principalmente actividades que las delincuenciales evidentemente están prohibidas, ¿no? Pero adicionalmente hay actividades, por ejemplo, con la venta de bebidas alcohólicas o de cigarrillos, ¿no? Que en ese caso, pues, no se les ha concedido la posibilidad de acceder a la Reactiva Perú. Aquí es importante tener en cuenta, y justo en esa línea, ¿no? Y ahí es la parte más importante o neurálgica, es una vez ya obtenido crédito, ¿para qué puedo utilizar los fondos, no? Y en esa línea, ahí es importante recordar nuevamente el objetivo del préstamo Reactiva Perú, ¿no? Que es para impedir la ruptura de la cadena de pagos. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta respecto de los fondos, ¿no? Porque hay dos disposiciones, por decirlo de alguna manera, en la ley. Hay dos disposiciones. Una es respecto de los fondos y otra es respecto de que me entreguen el préstamo. Y ahorita vamos a diferenciarlo un poquito para que ustedes lo puedan tener más claro. Pero cuando nosotros veamos nuestros contratos, no solamente es importante ver la ley, sino también ver los contratos que hemos suscrito con las entidades del sistema financiero, porque hay, de las revisiones que hemos hecho a los contratos de Reactiva Perú, hay contratos con algunos bancos, hay varias disposiciones que no están en la ley, es decir, no están en los decretos legislativos ni en los reglamentos operativos y que se tienen que cumplir, ¿no? Pero tales como, por ejemplo, hay un contrato que veíamos para un préstamo intermedio que no llegaba a 10 millones, en la que se le obligaba al beneficiario de entregar un balance a cierta fecha, ¿no? Al 31 de diciembre a los 120 días. Eso no dice la norma, pero hay que revisar qué cosa es lo que vamos a firmar y qué son las obligaciones a las que nos estamos obligando. Pero bueno, yendo al programa Reactiva Perú, vamos a pensar, ¿no? ¿Para qué no puedo? O sea, una vez yo ya recibí los fondos de Reactiva Perú, ¿qué hago con esos fondos? Entonces, la norma te dice, ok, recibiste el dinero, puedes hacer cualquier pago que no califique como pago de capital, o sea, puedes, acá hay doble negación, pero para lo único que puedes gastar el dinero de Reactiva Perú es para pago de capital de trabajo. Y pago de capital de trabajo es planillas y proveedores, ¿no? No puedes con fondos de Reactiva Perú adquirir activos fijos, ¿no? Ni para efectos de su construcción. No puedes comprar acciones, ¿no es cierto? O participaciones en otras empresas, bonos o realizar otros activos monetarios. En buena cuenta no te puedes prestar plata activa, ¿no? Para prestar tú a su vez, ¿no? No puedes realizar de aportes de capital, directos o indirectos, y no puedes hacer el pago de obligaciones vencidas a empresas del sistema financiero, ¿no? Este punto, bueno, hace referencia al pago de préstamos recibidos en dinero, ¿no? Es decir, yo tenía un crédito anterior y me dan Reactiva y voy con y el crédito me costaba 10% o 20%, o la tasa que fuera, Reactiva me cuesta 1, tengo el Reactiva, voy y pago, ¿no? Ese no es el objetivo, ¿no? No es el objetivo de que te beneficies de una tasa interesante, sino que justamente te están dando un apoyo económico para que la cadena de pagos no rompa, ¿no? Entonces, si bien estas actividades, o sea, y ustedes me dicen, oye, pero el programa Reactiva dura 36 meses, entonces estás diciendo que en 36 meses yo no puedo adquirir activos fijos, no puedo realizar préstamos, no puedo hacer compra de acciones, no puedo realizar aportes de capital, el COVID-19 va, esperemos que se vaya pronto, pero 3 años es mucho tiempo, ¿no? Claro, eso es respecto de los fondos de Reactiva Perú, y por eso es bien importante poder saber diferenciar en mi contabilidad, en mis cuentas bancarias, cuál es el dinero del fondo, los fondos de Reactiva Perú y cuál es dinero de otro motivo, de otro tema,
¿no? De otros ingresos, por ejemplo, de la caja. Y ahí también es importante mencionar que en ninguna parte de las disposiciones de Reactiva Perú se dice que yo puedo utilizar los fondos de Reactiva Perú cuando no tenga caja. Lo único que te están diciendo es que los fondos de Reactiva Perú se deben utilizar para capital de trabajo. ¿Qué cosa es capital de trabajo? Planillas y o proveedores, ¿no? Para el día a día. Y al decir planillas, nos han preguntado, y por ejemplo, ¿los recibos por honorarios también estarían incluidos? Y la respuesta es que sí, ¿no? En la medida que son pagos a proveedores, ¿no? Trabajadores de rentas de cuarta categoría. Entonces, este tema es bien importante. Aquí solamente les he hablado de lo que no se puede hacer con los fondos y por qué, y como producto de esto luego voy a pasar a comentarles, ¿no? Respecto de qué cosa es lo que no puedo hacer cuando ya tengo el préstamo. Pero importante tener en consideración que estas disposiciones son respecto de los fondos de Reactiva Perú y por ende voy a tener que tener una trazabilidad de los fondos de Reactiva Perú para saber a qué lo debo. Y para saber que si bien en el mismo mes o en el siguiente mes me compré un activo fijo, ¿no? Como podría ser una computadora, que son tan ahora necesarias porque trabajamos de manera remota, ¿no? No digan que he incumplido con estas disposiciones, ¿correcto? Entonces, esto es respecto del préstamo, de los fondos del préstamo. Ahora, respecto de las actividades que yo no puedo realizar durante la vigencia del préstamo, y ahí hay que volver a revisar cuándo se entiende vigente el préstamo, depende mucho del contrato, a veces es desde el desembolso y a veces dicen que es desde el momento de la firma del contrato, pero durante la vigencia del préstamo no puedo yo como empresa prepagar obligaciones financieras, deuda no vencida, que es el ejemplo, por ejemplo, no sé, yo tenía un préstamo y con una tasa 20, como les había dicho, y Reactiva, tengo tasa 1 y ya obtengo la plata y simplemente lo neteo y ya de esa manera pues me gané el spread de la diferencia del 19 y ya no tengo que pagar, ¿no? Eso no se puede hacer, está prohibido. Y tampoco puedo aprobar distribuir dividendos o aprobar el reparto de utilidades, salvo el monto de participación en las utilidades a los trabajadores que sea exigible para entregar préstamos a accionistas, ¿no? En ese punto, importante mencionar que la norma solamente dice eso, ¿no? Distribuir dividendos o aprobar el reparto de utilidades, ¿no? ¿Qué pasa? Y esos son términos más de la Ley General de Sociedades, ¿no? Ustedes saben que en la Ley de Impuesto a la Renta hay supuestos que se consideran distribución de dividendo de utilidades, por ejemplo, cuando yo tengo utilidades por repartir y en vez de distribuir las utilidades, reduzco el capital de la compañía para así evitarme el pago del impuesto a la renta. Obviamente el legislador ya se ha dado cuenta de esa práctica elusiva y la ha impedido. ¿Qué pasaría en esos supuestos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Nuevamente porque estos son préstamos que son otorgados con garantía del Estado y con una tasa subastada, ¿no? Hay que tener mucho cuidado que luego, pues, no me caigan, tenga yo algunas consecuencias mayores a las comunes que podrían ocurrir una vez que se incumplen estas disposiciones. Porque normalmente pues lo que se hace si es que se incumplen algunas de estas disposiciones, ya sea respecto de los fondos, ¿no? Y o respecto de las actividades durante la vigencia del contrato, ¿no? En ese momento se acelerará el pago del préstamo, se ejecutarán los colaterales, que son las tasas, las garantías que normalmente son pagarés efectuados por las personas para cubrir el 100% de la garantía. La resolución del contrato suscrito con la entidad financiera, la pérdida de la tasa de interés subestada y según los contratos que hemos podido revisar, como ya les comentaba, la aplicación de la tasa de interés más alta y la ejecución del pagaré, ¿no? Sin perjuicio de los reportes a las centrales de riesgo, ¿no? Y también de las responsabilidades que se pudieran dar en el ámbito penal, ¿no? En el ámbito penal, recuerden que no hay prisión por deudas, ¿no? Entonces, habrá que ver exactamente cuál es el supuesto específico, pero si yo engañé
a la entidad del sistema financiero con la finalidad de obtener Reactiva Perú cuando no lo tenía o no tenía derecho a recibirlo, pues podría yo tener algún tipo de observancia penal respecto a la obtención fraudulenta de un crédito, ¿no? Que es un tipo penal en nuestro Código Penal, o habría que ver, pues, si es que incumple las disposiciones posteriores, si es que se pueden configurar un tema penal. Pero como nadie nos gusta tener procesos penales y ni problemas, y este es principalmente el objetivo de esta charla, es, habiéndoles yo explicado todas las características del programa Reactiva Perú, qué cosa es lo que implica Reactiva Perú, qué cosa es lo que nosotros desde PwC les recomendamos. Les recomendamos debida diligencia. Si nosotros somos diligentes, no vamos a tener problemas aún si tuviéramos problemas con que alguno de nuestros funcionarios o alguien de nuestra empresa no realizó el proceso debido, ¿no? Aún en esos casos vamos a poder liberarnos de las responsabilidades que se generen, sin perjuicio, pues, de los préstamos, de perder una tasa súper ventajosa, porque si la tasa del interés es 1% y la inflación es, creo que 3 o un poquito menos, pues me están prestando el dinero casi a valor nominal, ¿no? Y ustedes saben, pues, que el dinero tiene costo en el tiempo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nosotros les damos, ¿no? En ese punto. Primero, si ustedes reciben el préstamo Reactiva Perú, abrir una cuenta bancaria específica para los fondos de Reactiva Perú para poder tener trazabilidad. Si no lo han hecho, háganlo, porque, claro, también tienen que saber, todos sabemos, pues, que hay un principio en la contabilidad de la caja única, ¿no? Y hay un principio que el dinero es fungible y que se puede pasar de un lugar a otro, ¿no? Por eso es importante que lo diferenciemos, ¿no? Eso es una primera recomendación. Lo segundo es que cada sol que se destine de ese fondo Reactiva Perú, sea que me prestaron 30.000 soles, me prestaron 100.000 o me prestaron 10 millones, cada sol tiene que tener un destino determinado y se tiene que tener la trazabilidad y la documentación, ¿no? Lo mismo si es que lo voy a convertir en dólares, ¿no? Y establecer, pues, un manual de conducta respecto de qué puedo hacer con ese dinero. Principalmente deberíamos hacer es pagar a los trabajadores o pagar a los proveedores. Me preguntaban en este punto, hacemos un paréntesis, me preguntaban la otra vez si hay alguna disposición, si es que yo como empresa ingresé al sistema de suspensión perfecta, si puedo acceder a Reactiva, no hay ningún problema. Lo que sí, bueno, como ustedes saben, no se puede acceder a los subsidios del Estado del 35%, pero a Reactiva sí se puede acceder. Y si yo con los fondos de Reactiva, por ejemplo, puedo pagar los intereses de las liquidaciones de mis trabajadores o sus gratificaciones, o que yo le quiera dar, por ejemplo, a mis gratificaciones adelantadas o el pago de la CTS o alguna de las obligaciones que existen, sí se puede hacer, ¿no? Porque siempre es el destino, es trabajadores, capital de trabajo o proveedores. Si ya van a pagarle a un banco con los fondos de Reactiva Perú, por favor, la ley pongan sus luces rojas. Como saben, no se puede hacer pagos, ni el pago de obligaciones financieras, pero podrían haberse puestos en los que el banco me está prestando un servicio, no lo sé, y que por ende sería capital de trabajo, no sé, el banco me hace un estudio sobre mercado financiero, lo que fuera, tantas posibilidades, ¿no? En ese caso, sí sería, pero sí poner una alerta muy grande cuando le tenga que pagar, pues, a un banco, ¿no? Otra cosa que es bien importante es tener la documentación del crédito, los documentos presentados al Estado, a la empresa del sistema financiero. En el momento de pedir Reactiva Perú, se les va a hacer al representante legal, al que tenga poderes, se va a tener que presentar declaraciones juradas, una declaración jurada al banco que se cumplen con todas estas disposiciones. Un tema muy importante es el tema de los dividendos, ¿no? Si yo soy una empresa que todos los meses distribuyo dividendos, porque esa es la forma como le pago a mis accionistas, probablemente no voy a poder acceder a Reactiva Perú. Si yo en el transcurso del programa
Reactiva Perú, estoy en la obligación de emitir de distribuir dividendos, voy a tener que prepagar Reactiva Perú, lo cual pues me va a hacer perder financieramente porque voy a perder una tasa de interés, pero yo no puedo distribuir dividendos, no puedo acordar una distribución de dividendos y cuando yo tengo el programa Reactiva Perú, tengo que tener cuidado con mi contabilidad, ¿no? Si bien es cierto, la norma, como les decía, hace una referencia a la Ley General de Sociedades y no hace una referencia al concepto de utilidad para efectos de impuesto a la renta. Pasa, por ejemplo, con la distribución indirecta de dividendos, ¿no? Cuando en la contabilidad de la empresa se ve salida de dinero que no tiene sustento tributario, ustedes ven que eso se considera una distribución indirecta de dividendos, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos para que en estos periodos no nos responsabilicen que estamos, disculpen el término coloquial, sacándole la vuelta a la norma a través de la distribución indirecta de dividendos, ¿no? Porque no lo acordé. Acuérdense que la Constitución política no ampara el abuso del derecho. Entonces, si bien es cierto que la ley no lo establece, no se puede amparar el abuso del derecho y decir, bueno, ok, no me permiten distribuir utilidades, pero voy a realizar, voy a sacar el dinero sin control tributario y bueno, voy a pagar el 5% y de esta manera pues, saco, me salvo de este supuesto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, con el tema de la distribución de dividendos. Otro warning o otra atención que tenemos que tener es con pagos a los bancos. No necesariamente todo pago al banco estará prohibido, pero sí hay que tener mucho cuidado con eso por la naturaleza de este programa que ya se los he transmitido, ¿no? Luego, también otra recomendación es poner las cuentas contables, ¿no? Una cuenta contable especial para el programa Reactiva Perú. Otro tema muy importante es revisar, dado que este programa limita la distribución de dividendos, ¿no? Es verificar los estatutos de la sociedad, verificar si es que no hay pactos entre accionistas para distribuir dividendos, porque este préstamo, que es súper ventajoso, realiza una limitación a un derecho del accionista a sus dividendos, ¿no? Y podrían haber acuerdos de distribución de dividendos para tales efectos. Luego, en los documentos que tengamos en la compañía, documentos de compliance, ¿no? Por ejemplo, los manuales de funcionamiento de los trabajadores que trabajan en el área financiera, en el área de tesorería, en el área de los pagos, ¿no es cierto? Hay que incluir las obligaciones, ¿no? Lo que hemos estado viendo es, si bien es cierto que los registros públicos están suspendidos, se ha designado a una persona para que sea la persona responsable de autorizar la salida de dinero que esté relacionado con Reactiva Perú. En los reglamentos internos de trabajo debería establecerse que si algún trabajador de manera dolosa pues toma el préstamo, utiliza el préstamo de Reactiva Perú para alguna de las actividades que no están permitidas, pues esto también genere pues una situación que sea sancionada para el trabajador. Porque ustedes como directivos o como funcionarios de las empresas se tienen que proteger y para ello es importante generar pues una política de prevención en relación a esta posibilidad, ¿no? Que ciertamente perder una tasa tan ventajosa, pues financieramente es un gran problema, pero también podrían ser las otras consecuencias por no cumplir con las disposiciones. Entonces, valga la redundancia repetir, revisar los estatutos, revisar si las empresas tienen algún tipo de contrato específico entre los accionistas, revisar la documentación del crédito, revisar las obligaciones que los créditos establecen, son distintas a las que le hemos mencionado aquí, ¿no? Porque aquí yo les he mencionado lo que dice la ley, o sea, el decreto legislativo, es una norma de rango de ley, los dos decretos legislativos, el reglamento operativo y la creación del fideicomiso para garantizar los fondos, ¿no? Pero los bancos han hecho contratos y cada uno de esos contratos pues se han ido también en el corto plazo y claro,
tratando de hacerlo mejor todos, de disponer estas regulaciones, ¿no? Y eso es principalmente lo que yo les quería comentar en esta ocasión sobre Reactiva Perú, que conozcan un poco el tema de Reactiva Perú, lo para el FAE-MIPE, y principalmente este tema de la debida diligencia o de las recomendaciones, ¿no? Muchos de nuestros clientes están haciendo protocolos, ¿no? Para que los fondos de Reactiva Perú sean bien utilizados. Claro, hay algunas empresas que dicen, oye, en un mes se me va y la verdad que es demasiado la complicación que me estás estableciendo. Sí, probablemente, pero en todo caso, cuentas de control, cada uno en función pues a los montos, se establecerán más requisitos o menos requisitos, pero en general se debería disponer de todos estos recursos, ¿no? Incluir otra idea que puede ser posible es incluir en el reglamento interno del trabajo como sanción o falta grave el incumplir con las disposiciones de esta normativa, ¿no? Y bueno, habiendo dicho esto, paso a la etapa de las preguntas para poder absolver si tienen alguna duda. En todo caso, ahí también mi correo electrónico, si desean, me pueden escribir, ¿no? Podemos absolver las dudas que tuvieran al respecto de este programa que genera una ventaja. Excelente. Muchas gracias, Katarzyna, por tan vasta y detallada presentación. Gracias. Tenemos algunos comentarios. ¿Te parece si te los voy leyendo? Y Claro algunas que sí, dudas. por favor. Perfecto. Gustavo Frisancho Alemán nos consulta. Además de Reactiva Perú, ¿cuál es el otro programa para microempresas? Gracias. Es el FAE-MIPE, ¿no? Es un programa que permite préstamos para las personas que no accedan a Reactiva Perú. El préstamo máximo es 30.000 soles, ¿no? A veces el FAE-MIPE puede ser mejor que Reactiva Perú, porque Reactiva Perú tienes los dos límites, ¿no? El límite de tres veces el salud, ¿no? O la contribución de salud, o la venta promedio. Y, por ejemplo, nos hacían una pregunta ahora en la mañana, en el webinar que tuvimos, ¿no? Nos decían, oye, yo soy una empresa hotelera y no he realizado ninguna actividad en el año 2019, estaba a punto de salir al mercado, ¿no? Y ocurre esta pandemia, entonces no tengo ninguno de los dos criterios, ¿no? Entonces, bueno, ahí también el problema es que 30.000 soles es muy poco, ¿no? Entonces hay un nicho como vacío. Justo el día de hoy ha salido el reglamento operativo para la concesión. Estos préstamos se canalizan, si bien por las entidades del sistema financiero, también se canalizan principalmente por las cooperativas, ¿no? Que son más accesibles a las MIPES, a las empresas pequeñas y medianas, que son en nuestro país las que tienen ingresos menores de 2.300 UITs, es decir, para el año 2019, 9.600.000 soles, ¿no? 9 millones. Esas son las consideradas MIPES. Excelente. Que pueden acceder, ¿no? Eso no significa que no puedan acceder a Reactiva, pero si no puedes acceder a Reactiva, accedes al FAE-MIP. Perfecto. Justo Carmen Martínez, que también nos estuvo escuchando en la mañana y muy amablemente nos ha compartido sus preguntas por interno, consulta. ¿Se puede acceder a Reactiva y FAE-MIPE a la vez? Otra consulta. No, esa respuesta es no. Y su segunda consulta es, ¿los negocios que funcionan con RUS tienen oportunidad de acceder a estos programas? Y si es así, ¿a cuál de ellos se puede acceder? Mira, las empresas que son, a ver, el RUS es un régimen tributario, ¿no? Es otro tema que bueno, si Carmen nos ha acompañado en la primera charla, a ella ha escuchado, bueno, y ahora lo comparto con todos, que hay un decreto legislativo, una delegación de facultades dada por la ley 31011, ¿no? En el cual hay una, por decirlo así, el Congreso, el Ejecutivo legisla en estas materias, ¿no? Ya salieron dos normas, la de la suspensión y modificación de los pagos a cuenta y la de hoy que permite arrastrar las pérdidas de este año un año más de lo convencional, de 4 a 5 años. Pero en el caso que estamos comentando,
hay una disposición en ese decreto legislativo y probablemente vaya a salir en los próximos días porque las facultades legislativas tienen un plazo y se vencen el 11 de mayo y si no me equivoco hoy día es 8, o sea, el fin de semana vamos a estar llenos de normas tributarias y así como un paréntesis, ayer vi un meme que era la cabeza de un contador o de un financiero, ¿no? Y era reactiva, en la parte tenías reactiva, tenías la modificación de los pagos a cuenta, hay un montón de normas tributarias, pero en estos días que vienen estemos preparados porque vamos a tener un montón de normas tributarias, ¿no? Ahorita se vencen las facultades, y una de las facultades es simplificar el sistema, los regímenes tributarios. O sea, nosotros, para ponerlo en simple, tú puedes ser una persona en el mundo, en la naturaleza de las cosas, eres una persona natural o existe la creación pues, artificial del derecho, que es la persona jurídica, ¿no? La persona jurídica siempre realiza actividad que se considera que podría ser empresarial, que puede tener con lucro o sin lucro, ¿no? Y tenemos las personas naturales que no realizamos actividad empresarial y las que sí realizan actividad empresarial. Hasta ahí es como nos organizamos pues, en la realidad de las cosas. Y luego cada una de estas personas puede acceder a diferentes regímenes tributarios. Los regímenes tributarios más comunes es el régimen tributario general, en el cual la tasa del impuesto a la renta es 29.5, ¿no? Sobre la utilidad que se perciba, pero también hay un régimen general que se llama el régimen general MIPE, que te establece un tramo con una tasa de impuesto a la renta menor, ¿no? Y por la diferencia, una tasa de interés, una tasa de impuesto a la renta mayor. Y tenemos regímenes como el RER, el régimen especial de renta, ¿no? En el cual yo pago pues, una cuota mensual, ¿no? Y tengo también el régimen único simplificado, ¿no? Que probablemente, ¿no? Por la forma, y por eso les explicaba, ¿no? La delegación facultades probablemente cambie porque uno de las facultades legislativas en materia tributaria era justamente simplificar todos estos diferentes regímenes que hacen más complicado. Ahora, respecto de habiendo explicado eso para ponerla a Carmen en autos, que es probable que en estos días se modifique un poco de ese sistema, ¿no? Los sistemas, ¿no? Es decir, no sé si lo unifiquen, la verdad que no tengo información sobre eso, pero no hay ninguna restricción en la ley, en el decreto legislativo 1455-1457 para Reactiva Perú. Es decir, que las empresas con RUS, que tengan RUS, que estén en el régimen tributario del RUS, ¿no? Que es un régimen para pequeñas empresas, puedan acceder a Reactiva. Ahora, la posibilidad que accedan a Reactiva, estas empresas, partiendo del supuesto que son empresas chiquitas, que cuyas ventas no pueden superar una cierta cantidad de montos, que no pueden tener un número máximo de trabajadores, o hay una cierta disposición, probablemente Reactiva no les convenga, probablemente les convenga más la FAEMIPE, ¿no? Porque Reactiva necesitas haber tenido trabajadores o necesitas haber realizado ventas, porque si no, no te van a prestar. Claro, una gran empresa va a llegar a los 10 millones, ¿no? Porque hay empresas que pues venden mucho más al mes, ¿no? No sé, pues empresas mineras, ¿cuántas empresas, no? Pero una empresa que no tiene trabajadores, por ejemplo, ya de plano no tiene uno de los criterios para poder determinar el cálculo mínimo. Y si mis ventas en una empresa con RUS son pequeñas, pues el Reactiva probablemente no le sea tan atractivo y más atractivo sea el FAEMIPE, que por lo menos te da 30.000 soles, ¿no? Muchas gracias. Alexander Gallardo nos escribe, también nos estuvo acompañando en la mañana. Muchas gracias por continuar con nosotros. Escribe: hola Kitty, buenas tardes. Una vez me hayan otorgado el préstamo Reactiva Perú, ¿posteriormente podría realizar un aumento de capital con las utilidades del 2019? A ver, con los fondos de Reactiva, y vamos un poquito, hola Alex, ante todo, ¿no? Con los fondos de Reactiva, yo no puedo realizar aportes de capital directos o indirectos, con el fondo, ¿no? Y es por eso que es importante tenerlo discriminado y trazado, ¿no? Ahora, si el ejemplo que él me está diciendo, yo tengo utilidades del 2019 y que no tienen nada que ver con el fondo de Reactiva Perú, ¿no? Y lo capitalizo, ahí no hay una prohibición. O sea, la prohibición es respecto de los fondos. Y ahí también entra dos cosas. Alex, gracias por la pregunta, porque creo que no lo he mencionado, que son preguntas que me han hecho o que hemos estado viendo cuando hemos estado revisando los contratos y las empresas han querido estar bien informadas sobre todas las obligaciones.
los fondos obtenidos de Reactiva Perú, yo no me los tengo que gastar en la cuarentena o en el momento, en la época del estado de emergencia, no me lo tengo que gastar, ¿no? Y tampoco es que yo me los tengo que gastar cuando no tengo caja o en mi contabilidad, o sea, en mi empresa, porque puede ser que la empresa siga vendiendo, probablemente menos, aunque hay empresas que sí, pues, se han visto beneficiadas, entre comillas, ¿no? Con el COVID-19, sobre todo las empresas digitales, ¿no? Las empresas, no sé, de fumigación, las empresas que realizan servicios esenciales, ¿no? Que están relacionados, pues, con la salud, que es tan importante, porque sin salud no somos nada. Pero en esos casos, ¿no? No importa, o sea, esas empresas también podrían acceder, ¿no? Si a una empresa le está yendo bien, pero necesita liquidez no es que si no tiene fondo, solamente puedes pedir reactiva cuando no tenga fondos. No hay ninguna disposición al respecto, ¿no? Y hemos tenido clientes en que nos han llamado y nos han dicho, yo tengo liquidez, ¿no? Por X y Y motivos, porque me dedico, no sé, a una actividad específica que me está dando liquidez en este momento, pero quiero acceder a Reactiva, ¿puedo? Sí, sí puedes, ¿no? Con los límites que hemos mencionado, en la medida que no tenga deuda con la SUNAT, de más de un UIT, y con todas las que hayas calificado como cliente, que no estés en los supuestos imposibilitados de acceder al crédito. Pero otro tema también adicional se me viene a la mente, juicio de que seguramente nos va a hacer las preguntas, ¿qué pasa, por ejemplo, con los vinculados, ¿no? Los fondos de Reactiva Perú los utilizo para capital de trabajo, ¿no? ¿Y qué pasa si mi proveedor, o sea, le hace planilla o proveedores? ¿Qué pasa si mi proveedor es vinculado? ¿Le puedo pagar? ¿No? Y la respuesta es sí, ¿no? En la medida que estamos partiendo, pues, que son operaciones reales, etcétera, ¿no? Estamos partiendo de la buena fe, ¿no? Sí, porque no hay ninguna disposición que me prohíba pagarle a... ¿Se me Luego escuchó? agrega una... Sí, Sí. sí, sí, sí. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Luego Alexander agrega una nueva pregunta que también la voy a combinar con la de Randall, que es amortizarse y se puede amortizar y o hacer un pronto pago. Y Rondón nos consulta, ¿se puede devolver en menos plazo? Sí, o sea, en principio, todo préstamo se puede prepagar sin penalidades en el Perú, ¿no? Hay una disposición general. Eh, sí, efectivamente, puedes hacerlo. Y en los contratos que yo he podido revisar de 3 o 4 entidades financieras, todos establecen la posibilidad de prepagar. Por ejemplo, si yo pedí un préstamo de Reactiva Perú y resulta que tengo que distribuir dividendos, pues voy a tener que prepagar el préstamo y sí, sí se puede. Ahora, desde el punto de vista financiero, habrá que evaluar qué cosa es lo que más me conviene, ¿no? Porque esto es un préstamo a 36 meses, con 12 meses de gracia, a una tasa casi nominal. Entonces, claro, perderlo, el préstamo, es perder un costo de oportunidad importante, pero eso se tendrá que evaluar y lo tendrá que evaluar porque la general de accionistas o el directorio, dependiendo de los estatutos de la sociedad, quién es el encargado, ¿no? De esas labores, porque tiene un costo de oportunidad importante, ¿no? El prepagar, sí, efectivamente, no tiene penalidad, pero pierde una tasa de interés ventajosa, ¿no? Así es. Randall nos vuelve a consultar y voy a juntar la pregunta con la de Pierina Castañeda. Randall dice, si no hay historial crediticio, ¿se puede calificar? Y Pierina consulta, ¿cómo afecta al impuesto a la renta? A ver, el tema crediticio, o sea, las entidades del sistema financiero tienen sus propios criterios para evaluarte y para concederte el préstamo. Ahora, por la forma como está estructurado, como les he comentado, el banco aquí es el que tiene menos que perder, porque si el cliente no paga, pues el Estado le va a pagar con la garantía. Entonces, yo entendería, aunque evidentemente no trabajo en un banco y no me encargo de ese proceso, que el historial crediticio, pues la selección va a ser mucho más fácil, ¿no? Que el conceder un préstamo normal, ¿no? Eh, a una entidad. Y claro, porque un préstamo normal, al decir normal, cualquier préstamo, pues ahí
tienen que ver cuál es el riesgo, a mayor riesgo, mayor tasa de interés, y mayor colateral, mayores garantías, etc. Entonces, en principio, pues se supone que sí tienen que hacer una evaluación, pero yo creería que esa evaluación es menor. Ahora, una empresa sin historial crediticio, no hay una disposición en la que diga no te lo concedo, ¿no? Lo que sí nos ha pasado, ¿no? Y hemos recibido quejas, que no me constan, pero hemos recibido quejas de algunos clientes que nos han dicho que cuando han ido a un banco, ellos han sentido que los bancos estaban privilegiando a sus clientes, que no, y nos privilegiaban a ellos. Entonces, he tenido el caso de un cliente que su banco no le hizo la gestión reactiva y fue a un banco un poco menor o menor conocido, ¿no? Pero no de los bancos que se podrían considerar de primera, no de primera línea, porque eso tiene otra definición, sino los bancos más conocidos, sino un banco más chico, y se lo han concedido, ¿no? Entonces, habría que, siempre existe, eso es lo bueno, que sí puedes ir a otros bancos y también, por ejemplo, una cosa que a ustedes les puede llamar la atención es que las tasas de interés pueden ser diferentes, ¿no? Alguien les puede contar, bueno, yo he visto a todos con tasas de interés de hasta 0,99, pero, o 1,13, y hay alguien que me ha contado que ha obtenido 0,50. Obviamente eso sin la tasa de interés del COFIDE, por la garantía que es 0,50 también, ¿no? Pero eso es anual, me refiero a las mensuales. Y perdón, a las anuales, sin la del COFIDE me refiero. Y claro, ¿por qué son las tasas diferenciadas? Porque las tasas son subastadas, ¿no? Entonces es el BCR el que va y subastan y te llegan estos montos. Ahora, respecto del impuesto a la renta, ¿cómo te afecta? Bueno, es un préstamo, es una muy buena pregunta vinculada a la subcapitalización, ¿no? Porque estos intereses van a ser calculados para el efecto de la subcapitalización. La subcapitalización es una disposición que existe en nuestra ley hace muchos años, pero que ha tomado relevancia con la OCDE en los últimos años, que persigue que las personas oculten préstamos, ¿no es cierto? Oculten, perdón, entregas de capital a través de préstamos con la finalidad de beneficiarse con la deducibilidad de los intereses. Como saben, los intereses son deducibles para efectos de impuesto a la renta, y al ser deducibles baja la base imponible, y al bajar la base imponible se cae el impuesto a la renta por pagar, ¿correcto? Entonces, hasta el día de hoy no se han dado disposiciones que para este tipo de préstamos no genera la deducibilidad. No son, o sea, no se contabilizan para efectos de... Entonces podría llegar a un absurdo, ¿no? Y por eso la pregunta es bien interesante, de que yo pida el programa Reactiva Perú, paga una tasa de interés, claro que es ínfima, probablemente, pero que no tenga derecho a deducirla porque junto con mis otros préstamos sobrepaso pues las reglas de subcapitalización y el interés que le estoy pagando al Estado, y que es clarísimo que es interés y que no hay pues ninguna vinculación o ningún deseo, no sea deducible para efectos de impuesto a la renta. Otro tema es el tema de la distribución de dividendos indirecta o escondida, ¿no? Que podría pues generarse como producto de sacarle la vuelta a la normativa. Ahí tenemos que tener un poco de cuidado. Yo creo que todo esto que les estoy contando, yo de origen soy abogada, ¿no? Como ustedes saben, bueno, tengo algunas maestrías en temas financieros, pero de origen soy abogada y evidentemente me dedico, ¿no? En PwC me dedico a temas tributarios. Pero todo lo que les he contado tiene que ver un poco con el tema de la fehaciencia en los otros gastos, ¿no? Es importante cada vez más, y más con la digitalización y con todo este fenómeno que vamos a vivir, es el tema de la trazabilidad y del proceso de poder determinar claramente, si bien la caja es única y el dinero es líquido, poder determinar expresamente, ¿no es cierto?, cuál es el origen del dinero, como que cuál es el origen del gasto, cuál es el sustento del gasto, todo con la finalidad pues, de no tener problemas en la determinación del impuesto a la renta. Excelente. Eric Renato Ubillu Zúñiga nos consulta. Si he recibido mi préstamo Reactiva Perú hoy, 7 de mayo, y pagué la planilla de abril el 5 de mayo, ¿puedo devolver ese dinero a mi cuenta de mis recursos propios?
Bueno, hay que ver el contrato, como les decía, es desde el tema de la vigencia, ¿no? Del contrato. La mayoría de los contratos establece que la vigencia es en el momento del desembolso, no en la firma. Si es así, no podrías, ¿no? No se podría. Pero si es, en el caso, el contrato es desde el desembolso, ¿no? Sí, desde la firma, perdón, y no desde el desembolso, sí se podría. Habría que ver el contrato, qué cosa es lo que, como qué fecha establece, ¿no? Eh, Ahora, nuevamente, ¿no? Ahí es, ahí habría que analizar el caso en concreto, si es que, por ejemplo, también nos han consultado, ¿qué pasa si es que yo ya tenía acordado una Junta General de Accionistas que decía que distribuía dividendos y vino la pandemia y no se distribuyó porque no había liquidez y que ahora me llega el Reactiva y distribuyo, o sea, y celebro el contrato con el banco, pero antes de que reciba los fondos, ¿no es cierto? Eh, eh, Distribuyo, ¿no? Pero ya firmé el contrato. Ahí nuevamente la respuesta es la misma, ¿no? Hay que ver cuándo es la vigencia del contrato. Lo más probable es que la vigencia del contrato sea en la fecha del desembolso. Entonces la respuesta sería no a la pregunta, ¿no? Pero habrá que ver el contrato. Ahora, si me permite a mí un consejo que no tiene que ver con el tema legal, pero aquí hay que mucho mostrar claridad, ¿no? O no sé si claridad, pero no el deseo eh, de verificar, pero que en todo caso si sea, me puede mandar el contrato y ahí lo chequeamos y vemos si es que es posible, ¿no? Porque claro, por otro lado también él podría pensar, oye, faltan entre la diferencia de 2 días y finalmente yo ya sabía que me iban a llegar estos fondos. Lo que pasa es que se ha demorado un poquito más, no es como cualquier desembolso bancario porque necesitaba ir a la subasta y necesitaba desembolsarse el dinero, ¿no? Y por eso probablemente se necesitaba pagar las planillas de abril, ¿no? Pero habría que ver el contrato y si él quiere, yo se lo puedo chequear, me lo manda y se lo chequeo, ¿no? Ahí está mi correo. Perfecto, entonces en ese caso ahí está el correo de Katarzyna para cualquier consulta adicional que puedan tener. Luego nos consulta Gabriela Bellido, Paco. Hace más de una semana al banco X dice se le acabó dicho fondo Reactiva. ¿Cómo hacer constar o inscribirse si alguien que solicitó no calificó? Perdón, no entendí la primera parte. Dice que hace más de una semana al banco ¿Ya? X se le acabó dicho fondo Reactiva. Claro, porque tienen ¿Cómo un montón. Claro, entonces ella consulta cómo hacer constar o inscribirse si alguien que solicitó no es calificado. Lo que pasa es que ahí la calificación no es por ti, sino porque al banco se le acabaron los fondos de Reactiva, ¿no? Y esa es una pregunta que también hacen muy reiterativamente. ¿Qué va a pasar? O sea, el fondo que el Estado ha entregado son 30.000 millones, ¿no? Me imagino que en los últimos días deben salir los reportes del BCR. Yo lo que le recomendaría no es que no le haya calificado a ella o a su empresa, ¿no? Es que el banco ya no tiene los fondos para poder garantizar, ¿no? Es decir, ya se le acabó la garantía. Yo ahí haría dos cosas. Bueno, haría una búsqueda entre otros bancos, como te digo, el caso de un cliente nuestro que eligió un cliente bastante importante y no encontró en un banco grande, por decirlo de alguna manera, por no decir nombres, porque no los puedo decir tampoco, y fue a un banco más pequeño, ¿no? Consiguió el préstamo Reactiva. Entonces hay que hacer pues también una búsqueda en el mercado. Y también nosotros, bueno, si hay alguna ampliación del programa Reactiva, tengan en consideración, además de que hasta el 11 de mayo tenemos las facultades en materia tributaria, son 2 semanas más que tenemos ahora de cuarentena y son 2 semanas más donde van a haber nuevas ventajas, ¿no? Por ejemplo, podría haber el subsidio nuevamente del 35%. Yo, la verdad,
les mentiría si le dijera que hubiera escuchado el mensaje. Normalmente siempre lo escucho, pero hoy día bueno, estaba trabajando y no lo pude escuchar. Entonces, les mentiría si les dijera que hay algún... no tengo esa información, pero estoy segura, ¿no? Son 2 semanas más en la que, si bien es cierto que se van a iniciar ciertas actividades, pues el Estado va a tener que seguir inyectando liquidez y tal vez vaya a poder ampliar este programa. Yo estimo, y yo tengo la corazonada de que lo va a hacer, ¿no? Obviamente mi corazonada puede no valer nada, pero yo creo que es un programa que ha generado mucho alivio, ¿no? Y que teniendo en consideración la situación económica del país, macroeconómica del país, ¿no? Una situación bastante importante, interesante y clara, ¿no? De mucha fortaleza financiera y recursos líquidos, ¿no? Eso lo pueden, bueno, en la página web del BCR es muy interesante porque pueden ver reportes, ¿no? Comparativos. Yo creería que se podría ampliar. Claro, el gran riesgo aquí es que los beneficiarios luego no honren las deudas, ¿no? Que puede ser por diferentes razones, no honran las deudas o porque no soportaron la recesión, ¿no? O porque, bueno, por mala fe, ¿no? Por una actitud dolosa, ¿no? Ahí también es importante recordar que no hay prisión por deudas, entonces se tendría que probar alguna actividad dolosa para poder pues, imputar algún tipo de acción penal, ¿no? Pero por eso es bien importante todas las recomendaciones que creemos que son importantes en una situación como la que estamos viviendo, ¿no? Una situación atípica e inusual, valga la redundancia. Abel Pérez nos consulta, ¿una empresa matriz y sus subsidiarias, todas podrían acceder a Reactiva Perú? Sí, es por empresa. O sea, podrían, un grupo económico que tiene, imagínate, 10 empresas, las 10 podrían pedir. Y podrían las 10 llevarse 10 millones, ¿no? O sea, no hay una limitación para ese efecto, ¿no? Se entiende que lo que se busca es... ahora, es un previo para las empresas formales, ¿no? Porque no solamente formales en el sentido de formales de tener RUC, de estar constituidas por, bueno, podrían ser personas naturales con negocios, sino el que tengas trabajadores en planilla en un país como el nuestro, pues es muestra de formalidad también, ¿no? Entonces, si yo establezco que mi monto a prestar es 3 veces ese valor, el valor de salud, ¿no? Y en el 2019, pues, debía haber tenido trabajadores y no los tengo. No es que sea informal, pero se está premiando, en cierta forma, también a las empresas formales y las que han tenido trabajadores, ¿no? O sea, premiando en el sentido de, no es que se las premie, sino que se las está beneficiando a ellas, ¿no? La pregunta es, en un país altamente informal como el nuestro, claro, este es un beneficio para nosotros, que somos empresas formales, ¿no? Pero también ahí hay otro nicho o vacío, ¿no? Que es para todas esas empresas informales, ¿no? Que obviamente no se le, o sea, obviamente lo que quiero decir no es que se las va a beneficiar, ¿no? Porque lo que menos que es formalidad. Pero esta es una oportunidad, por lo menos ese es desde mi punto de vista, ¿no? Una oportunidad de formalizar el país, porque yo creo que si los ciudadanos vemos que el Estado, y eso es una opinión personal mía, ¿no? Colabora en situaciones de crisis pues, a los formales, pues va a haber un deseo mayor de ser formal. Es como la tributación, ¿no? Los impuestos no necesariamente tienen que ser justificados, pero si yo veo en mi país que los impuestos se destinan de una manera adecuada, pues voy a tener mayor predisposición a querer contribuir con el país. Y entonces, al decirte que debería haber un nicho para estas empresas, que siendo informales o que teniendo trabajadores informales, tal vez una de las alternativas o las posibilidades es crear algún programa para que estas empresas se formalicen y para que en esta coyuntura tan complicada podamos encontrar un plus, que es poder introducir a estas empresas, que son muchas, ¿no? al sector formal, ¿no? A través de los empadronamientos y
la posibilidad de concederle algún beneficio, obviamente no como una empresa formal que está cumpliendo con todos sus requisitos y beneficios, pero sí, yo creo que es una oportunidad y también un alivio para la economía, porque si nuestra economía es altamente informal, pues si solamente apoyo a los formales también genera, o sea, hay que tener mucho cuidado con el mensaje, con la comunicación que estoy mandando, ¿no? Porque claro, yo quiero favorecer a los beneficios, a los formales, pero desde mi punto de vista se debería abrir una oportunidad para que las empresas informales se formalicen justamente en este marco de esta situación tan inusual, ¿no? Ahora, Perfecto. hay mucho trabajo, ¿no? Entonces, formales, pero Sí. en todo caso son ideas. Tenemos 2 preguntas más. ¿Te parece si te las leo? Sí, claro. Ya, excelente. Eric Renato Ovillo Zúñiga nos vuelve a consultar. Muchas gracias, Eric, por habernos estado acompañando toda la conferencia y participar en los comentarios. Nos consulta, ¿puedo pagar obligaciones con proveedores adquiridas en el año 2019 o enero, febrero 2020? Perdón, se entrecortó para mí. Sí. Nos consulta, ¿puedo pagar obligaciones con proveedores adquiridas en el año 2019 o enero, febrero 2020? Sí, si son con proveedores no hay ningún problema. O sea, si es capital de trabajo, sí. Si es, por ejemplo, si es capital de trabajo no hay problema, ¿no? Y porque ya son deudas vencidas. Lo que no puedes hacer es prepagar, por ejemplo. Claro. Y también completa él su pregunta con, si una empresa recibió en abril el subsidio del 35% y en mayo califique, recibe el préstamo Reactiva Perú, en caso surja un nuevo subsidio, ¿puede acceder nuevamente? No son incompatibles, en ningún momento se ha señalado que son incompatibles. Si hay un nuevo subsidio, habrá que ver si es que ponen alguna restricción a las empresas que han accedido a Reactiva. Todo esto ha sido, pues, hecho sobre la marcha porque nadie lo esperaba, ¿no? Como sabes, por ejemplo, en algún momento con el tema del subsidio que se dio primero, luego salió el tema de la suspensión perfecta que no era supuestamente permitida, y después dijeron que sí, después decían que no tiene nada que ver con el subsidio. Ojo, en el caso de Reactiva, si yo estoy en suspensión perfecta, no hay ninguna restricción. La restricción solamente es para el subsidio. Habría que ver cómo sale el nuevo subsidio, bajo qué términos, ¿no? Y ver si es que se concede, si se establece alguna disposición. Pero al día de hoy, en Reactiva no hay ninguna disposición que te diga si tienes Reactiva no tienes derecho a ningún subsidio. No lo hay. Pero si hay uno nuevo, habrá que ver si es que no tiene una letra chiquita que diga que no. Yo creería que tampoco, que no sería voluntad del Estado, ¿no? En ese sentido. Porque Reactiva, claro, la diferencia entre un subsidio y Reactiva es que el subsidio yo ya no devuelvo, ¿no? En Reactiva sí. O sea, si yo fuera el Estado y quisiera, y obviamente el subsidio también es para empresas formales, porque son las empresas que tenían trabajadores, y yo calculo el subsidio en función a mi plan, en el caso de marzo fue a enero, ¿no? Si yo fuera el Estado, más que el subsidio, te daría Reactiva, porque por lo menos me vas a devolver el dinero a tasa baja, a tasa nominal, ¿no? Pero pues no dirijo la política fiscal de este país, pero si yo fuera ellos, ampliaría el programa Reactivo más que dar un subsidio, ¿no? El subsidio es dinero que no retorna directamente a las arcas del Estado, retorna con liquidez y como fortalecedor de la cadena de pagos, ¿no? Pero no retorna en dinero, ¿no? Claro, en el caso de Reactiva tú también me dirías, oye, podría no retornar porque la empresa se fue en default o quedó insolvente o no quiso pagar, ¿no? Sí, bien, pero por lo menos existe la posibilidad de que me lo devuelvan. Sí, yo creería que eso sería una mejor decisión política, de política fiscal. Pero veremos, porque evidentemente el subsidio también tiene otros carices más políticos, más populares, ¿no? O sea, ustedes saben lo que vivimos, ¿no? O sea, hay medidas que son políticas y hay medidas que son técnicas. Perfecto. Y la última pregunta, que es de Pierina Castañeda. En caso que se vence el pago de un préstamo en estos días y que nos prestamos hace 3 meses, ¿qué hago si tengo que pagar ya que no está en cuotas? Claro, lo que pasa es que
tú, y volviendo a las diapositivas, ¿no es cierto? Tú con los fondos de Reactiva Perú, o sea, si tú tienes un préstamo, ¿no? Lo que no puedes hacer es prepagar obligaciones financieras no vencidas, ¿no? Si la pregunta de ella es si yo puedo pagarla, si yo puedo prepagar, no podría pagar. Si puedo pagar, sí podría pagar, ¿no? Pero habría que ver si ese préstamo a su vez fue destinado para capital de trabajo, ¿no? Porque si yo pedí el préstamo para, ojo, y eso ya es interpretación, porque la norma no se ha ido hasta lejos para adquirir un activo fijo, pues yo tendría un poquito más de cuidado, no lo recomendaría, ¿no? Habría que ver el caso en concreto y la situación en concreto, ¿no? Pero que en todo caso, si quiere, me mande un correo y nosotros la ayudamos para darle una línea por donde ir, ¿no? O sea, pero en principio, si tú me preguntas, o sea, me preguntaban hoy día, ¿no? Yo tengo un leasing, ¿no? Y el leasing en el fondo es, o sea, en el fondo, ¿no? Es un arrendamiento, ¿no? Lo que pasa es que para efectos tributarios es un crédito, ¿no? Por las normas financieras, las normas tributarias. O sea, y el arrendamiento es capital de trabajo, lo que pasa es que esta vez es con un banco, ¿no? Entonces me decían, ¿qué pago? ¿El arrendamiento? Y yo le digo, bueno, decía, bueno, si tiene la posibilidad de pagar trabajadores o proveedores de otro tipo, mejor pues destina ese dinero para los fines, ¿no? Y no para preparar o para pagar deudas con bancos que podían pues, ser susceptibles de suspicacias. Pero claro, también ahí la respuesta me puede decir, oye, no tengo ninguna otra deuda, ya pagué todo y solamente me queda esta, ¿no? Pero ahora que hay que ver cuál es el origen de esta deuda, etcétera, ¿no? Excelente. Muchas gracias, Katarzyna, por tu Encantada. presentación y haber contestado de forma tan minuciosa y detallada todas las preguntas de las personas que nos están escuchando y acompañando. Encantadísima, cuenten conmigo. Bueno, pues un abrazo para todos ustedes de Arequipa. Me parece genial el programa que están teniendo, virtualizado, ¿no? Sé que tienen muchos seguidores. Yo les agradezco a todos el que hayan tomado pues su tiempo para escucharme y escuchar lo que nosotros consideramos que es la mejor práctica, ¿no? Para que luego, pues, estos beneficios que se nos están concediendo no nos perjudiquen, o en todo caso, nos generen la ventaja, pues, que efectivamente nos ha entregado, ¿no? Perfecto. Quisiera presentar a Juana Moyo, socia encargada de PwC en Arequipa, quien nos dará algunos alcances importantes. Tu micro, Juana. Perdón, está, gracias. Ahora sí. Gracias, Nicolás. Bueno, básicamente agradecerles, como dice Nicolás, algunos de ustedes ya los conozco, he estado viendo los nombres y por ahí algunas personas que son conocidas. Muchísimas gracias a ustedes por habernos invitado al CARA, sobre todo porque, bueno, ya tenemos ya un tiempo trabajando con ustedes y realmente queremos seguir haciéndolo. Y a los empresarios de Arequipa por haber estado presentes, por habernos escuchado, y como decía Katarzyna, la idea de nosotros es poderlos asesorar en lo que ustedes puedan necesitar y con todo gusto poder llegar a poder absolver cualquier duda que ustedes tengan, ya con la experiencia que nosotros tenemos de nuestros clientes y con la experiencia que tenemos en toda esta coyuntura, todos los cambios que están habiendo. Sabemos que el empresariado en general está muy ávido de requerir entender algunas cosas que son un poco complicadas y poder también ponerlas en acto dentro de sus organizaciones. Entonces, cuenten con nosotros, realmente nosotros vamos a seguir dando las charlas, diferentes temas, como decía Kitty, ahora no solamente es el tema tributario, sino vamos a necesitar diferentes perfiles para poder trabajar en las organizaciones. Nosotros que vemos la parte contable, también vemos que incluso el tema del registro ahora va a cambiar, ustedes en sus organizaciones, los que no son contadores, van a ver cómo esto también va a hacer un cambio por el tema del trabajo remoto, el tema de la tecnología y también todos esos temas tributarios que de una u otra manera se van a tener que registrar en los estados financieros. Entonces, también vamos a hacer algunas charlas relacionadas con eso y esperamos tenerlos en cada una de ellas.
Muchísimas gracias, Nicolás. Como les digo, mi nombre es Juana Moyo. Cualquier cosa tiene mi tarjeta por ahí y en todo caso el dato también lo tiene Nicolás con todo gusto. Muchas gracias. Así es. No, las gracias a ustedes más bien por haber participado y apoyarnos en esta nueva iniciativa del CARA con la intención de aportar a los diferentes sectores en esta nueva etapa por la que todos estamos pasando para que la podamos superar exitosamente. Es muy importante para nosotros. Y también agradecerle a todas las personas que nos están escuchando, nos han estado acompañando y comentando, consultando en las diferentes ponencias. Es muy importante. Solo queda agradecer nuevamente y pedirles que compartan esto con sus familiares, amigos y todas las personas que conozcan que se desarrollan en el sector para que así podamos llegar a más personas con este apoyo y esta información. En caso de que ustedes deseen contactarse con PwC, con Juana o con Katarzyna, no duden en escribirnos a nuestro Facebook chat, a nuestro correo, en nuestra página web. También pueden ingresar en Facebook y buscar a PwC Perú y ahí también pueden hacerle llegar todas sus consultas. Pero nosotros encantados y el CARA está dispuesto y al servicio de todos los arequipeños y del sur y del Perú también. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego.